Hola, bueno, este es mi video acerca de qué es la creatividad, un poco de la historia del Muay Thai y cómo podemos aplicar la programación neurolingüística a este bello deporte. Así que comenzamos. Esta es la tercera vez que lo grabo, entonces yo espero ya se pueda subir, por favor. En dado caso de que no, profe, voy a subir una segunda parte. Voy a empezar ahorita con qué es la creatividad y para no alargar tanto el video, subiré después una segunda parte ya enfocándome en la parte del Muay Thai y cómo aplicar la programación neurolingüística. Bueno, empezamos. ¿Qué es la creatividad? Bueno, la RAE introduce este término en el año de 1983 y se deriva del latín de la palabra creare, es decir, entregar, engendrar o tener hijos. Anteriormente la creatividad se ligaba únicamente a entes divinos y no a la humanidad. Es en Grecia que se creía que la creatividad era únicamente ligada a la poesía, pero es hasta el siglo XIV con Chaucer que se comienza a utilizar en un ámbito humano. Obviamente dentro de la creatividad se destacan dos elementos como lo serían la originalidad y la utilidad. Es aquí donde nos encontramos diversos procesos creativos a los que los teóricos los llaman las 4 PS, y son, bueno, el número uno sería el proceso, es decir, procesos creativos son cuestiones que emocionan al creador, lo motivan, etc. En este proceso va a intervenir la originalidad, la fluidez, la flexibilidad cognitiva y la independencia cognitiva. Y bueno, aquí entra nuestra primera actividad. Era un desafío, lo mencionan ahí, el experimento de Luchis y Luchins de 1942 y consistía en llenar 3 jarras de distinto tamaño para que quedaran con la cantidad exacta de agua. Se resolvía pues llenando la más grande, de ahí se vaciaba, se pasaba a las demás y bueno, algo así era la solución. Bueno, después la segunda PS vendría siendo la persona creativa. Esto es que son personas de tipo T, es decir, que tienen un área de especialidad muy profunda, dominando todo en esa área o casi todo, pero también tienen una gran variedad de intereses. Esto los ayuda a contribuir en su área de especialidad. Son personas también con cero rigidez y que realizan relaciones lejanas. Sienten una gran satisfacción por aprender y también son muy persistentes. En el tercer punto tenemos la plaza, que serían los lugares que promueven la creatividad. Deben ser lugares que tengan una seguridad psicológica, es decir, que si me equivoco no va a pasar nada negativo, es parte de este proceso, estoy aprendiendo, y son lugares que estimulan el juego y procesos divergentes, además de una gran cooperación entre todos los participantes. Y ya como última PS encontramos lo que sería el producto. Deben ser originales, deben ser útiles y en especial presentar una mejora y una elaboración. Es decir, tener una idea original y a lo largo de todo ese proceso el resultado debe ser algo perfeccionado a la idea que se tenía originalmente. Entramos en otro punto y es la pregunta de si los creativos nacen o se hacen. Bueno, aquí los romanos nos mencionaban que cada hombre nacía con su genio y cada mujer, perdón, con su yuno. En 1693 Dryden mantiene una postura de que se nace genio. Para él no te podías hacer genio, tenías que nacerlo. Y llega Galton y menciona que la genialidad es innata, pero debido a esta idea muchas personas lo critican y crea el término controversia naturaleza-ambiente. Después aparece Freud y bueno, nos habla de un salto de inconsciente a consciente. Después Barrón dice que el talento es la base del desarrollo y es apoyada con una práctica deliberada. Ojo a eso último, práctica deliberada. Es aquí también donde entramos a otro punto que sería el cambio de perspectiva y pensamiento lateral. Aquí se nos mencionan dos tipos de pensamiento. Uno sería lógico, que es buscar o cavar más profundo, realizar unas mejoras existentes, se evade la incertidumbre, no es llamativo, no le es llamativo lo irrelevante y avanza de una manera secuencial, mientras que el pensamiento lateral busca acabar en otro sitio, busca nuevas ideas, le dice que sí a la ambigüedad y cada detalle es de suma importancia y se utiliza mucho la pluralidad. Y es en este apartado también donde se nos mencionan frases para generar un pensamiento lateral. En general son oraciones que implican o llevan implicaciones positivas y creo que esto ya es entrar más a la programación neurolingüística, ya que pues nos puede ayudar en ciertos aspectos de nuestra vida y también como en el deporte, también nos puede ayudar el realizar estas frases
pues con una implicación positiva. Se nos menciona también un poco de los estilos de liderazgo, es decir, hay tres, o se nos mencionan tres en este caso, que sería el estilo autoritario, demuestra una dirección rígida con una única idea, es la del líder. En segundo punto tendríamos el estilo democrático, es una participación de todos, es inclusivo y con unas decisiones colectivas. Y en el tercer punto tendríamos el estilo laissez-faire, que es con una dirección más suelta, es poco atención a la motivación. Estos serían nuestros tres estilos de liderazgo. Y después nos llega el señor Carl Rogers y bueno, él nos habla acerca de la apertura a la experiencia, nos habla acerca de este locus interno de la evaluación, y la habilidad para jugar con conceptos y elementos. También, bueno, juntando estos tres elementos vamos a obtener una creatividad constructiva. Y bueno, ya casi vamos cerrando, al menos este primer apartado, y llegamos al punto de estrategias para ser más creativos. Ok, aquí se nos habla acerca del pensamiento no directo, ya que existen preguntas muy pesadas o muy fuertes para nosotros. Y para evitar esto, pensemos de una manera analógica, es decir, cambiar el contexto para mejorar nuestra tranquilidad emocional. También aquí se nos menciona una técnica llamada contar una historia. Y bueno, aquí se pone, nos habla un terapeuta, ¿no? Que le dice a un paciente con obesidad que planeara más sus comidas completamente a detalle, que planeara los ingredientes que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, dónde lo iba a comprar, qué necesitaba para llegar a ese lugar donde lo iba a comprar, absolutamente todo. Esto me recordó mucho a la tarea que nos dejó acerca de planear nuestra receta de cocina. Y bueno, el resultado de este caso es que su paciente logró bajar de pesos. Recordemos, su paciente tenía obesidad, logró bajar de peso. Pues se puede decir que porque ese esfuerzo de ir pensando todo lo que implicaba, pues le hacía hacer comidas a lo mejor más cortas, menos grandes, menos extensas. Y bueno, después de un tiempo, pues logró bajar de peso. Bien por él. Ahora, se nos habla que hay tres espacios. El primero vendría siendo la inspiración, la ideación y en tercer lugar la implementación. En el primero, que sería la inspiración, se busca ser empáticos y conocer muy bien el problema. En el segundo, que sería la ideación, es tener el máximo número de posibilidades posibles. Y para la implementación es ir a la sala de proyectos y hacer tu proyecto realidad. Y llegamos al último punto y es humor, estado de ánimo y creatividad. Bueno, el efecto es el estado más integrador a la hora de realizar trabajos. En cambio, se nos dice que los estados de ánimo son situaciones más generales. Por ejemplo, cuando nos dicen, hoy te despertaste de buenas, ¿no? Hoy se despertó de buenas. Es algo más general, no es tan específico y va a lo largo de todo el día, por así decirlo. Se nos menciona o se tiene esta idea de que diversos estados de ánimo llevan a las personas a crear cosas distintas y de diversas maneras. Y bueno, se nos habla también de que en el estado de ánimo, participan tres elementos: el tono hedónico, la activación y la regulación, ya sea esta última preventiva o promotora. Y es aquí donde Isen nos dice que los estados de ánimo positivo llevan a crear resultados creativos positivos, debido a que producen más dopamina y no adrenalina, logrando así una mayor memoria de trabajo, dando como resultado una mayor flexibilidad de pensamiento. Sin embargo, se realiza el estudio de que diversas personas creaban cosas en situaciones muy diferentes entre sí, pero todas tenían algo en común. ¿Qué cosa era? Bueno, no era su tono hedónico, si estaban felices, no era ese tono placentero. De hecho, ese factor no es tan importante. Lo que era más importante y era clave era esta combinación de promoción y niveles altos de activación. ¿Por qué? Bueno, se podría decir que no hay un estado de ánimo específico que nos vaya a llevar a la creatividad. Lo que nos va a llevar a la creatividad y a la creación de algo va a ser, pues, eso, las ganas de hacer algo respecto a un tema. ¿Por qué? Porque lo importante es esa voluntad de trabajar. Aquí nos hablaba un caricaturista, pues en los periódicos, nos decía que pues realmente ellos eran personas, por así decirlo, enojadas, ¿no? Que las situaciones que ellos dibujaban eran situaciones que les molestaban, por ende pues no precisamente tenían que estar felices para realizar algo creativo. Y ya para acabar, porque si no se sube mi video, dice, bueno, en el último módulo tenemos que crear algo creativo, tenemos que inventar algo, pero al principio sin restricciones y posteriormente con restricciones.
En esta segunda ocasión se nos dan las tres normas, las tres restricciones de que tiene que ser un contenedor, forzosamente utilizar harina, papel e hilo, y además tenemos tiempo límite 1 minuto. ¿A qué conclusión llegamos? Que bueno, pareciera que al existir restricciones sería algo más complejo, más complicado de hacer. Sin embargo, es todo lo contrario. Al estar estas restricciones nos va a facilitar dirigir toda nuestra atención y canalizarla a un buen desempeño creativo. Entonces, esta sería la primera parte de estos dos videos. Ahorita voy a subir el de Muay Thai y la programación neurolingüística en el Muay Thai. Nos vemos.